Más predicciones mundiales cumplidas en abril. Emiten orden de evacuación en Japón. Corea del Norte lanzó un misil balístico no identificado al mar de Japón, llamado Mar del Este en las dos Coreas, que obligó al gobierno nipón a emitir una alerta de emergencia y pedir a ciudadanos de Hokkaido refugiarse. El Estado Mayor Conjunto Surcoreano informó en un comunicado del lanzamiento del misil. Veo como que de la noche a la mañana familias van a tener que abandonar sus hogares, algo así, veo un distanciamiento de hogar. Exdiputado de la India y su hermano son asesinados durante transmisión en vivo. El político indio y su hermano fueron atacados, fueron asesinados frente a las cámaras televisivas de allí, de la India, de la provincia de Uttar Pradesh. Él es Atik Ahmad y había sido un hombre que enfrentaba 100 cargos por crímenes por asesinato, por secuestro. No me gusta que salen estas cartas otra vez, como que asesinatos nuevamente. El 10 de espadas. Ay, ojalá me equivoque. Que veo acá un asesinato nuevamente. Sí, veo un asesinato en Asia. Pero acá veo como que se va a armar protestas luego de este asesinato. El presidente de Ecuador es hospitalizado. El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, fue ingresado de urgencia al Hospital Militar de Quito el domingo tras presentar un cuadro de malestar y fiebre que fue diagnosticado posteriormente como una infección en las vías urinarias. Creo que es el presidente como si estuviera con mala salud. ¿Por qué les digo esto? Porque me sale la carta del presidente, la carta del emperador inversa. Próximamente, de repente, el presidente va a tener una mala salud. Keiko Fujimori, hija del expresidente de Perú Alberto Fujimori, será operada de tumor. Un minuto de Keiko Fujimori, lo voy a leer. Después de una serie de exámenes médicos realizados las últimas semanas, se me ha detectado un tumor de 4 por 2 centímetros aproximadamente, diagnosticado como neoplasia folicular. Siento una persona que está algo mal de salud en la política peruana. Sí. Terremoto de magnitud 7.3 en Nueva Zelanda. Veo un terremoto también en Oceanía. Terremoto, fuertes lluvias, mucho cuidado porque probablemente ese terremoto alcance la magnitud 7, ojalá que no, que solamente quede en magnitud 6, porque es un terremoto algo fuerte para Oceanía. En estos países, en Nueva Zelanda. Ola de violencia contra jóvenes en Perú. Salió de casa a una fiesta de 15 años en el RIMAC. Andy, un adolescente, fue acompañado de un compañero que practicaba fútbol junto con él. Según su madre, esta era la tercera vez que su hijo acudía a una fiesta. La joven de 22 años que había ido a la playa con un grupo de compañeros de estudios ha dejado muchas sospechas en la familia de Damaris Cordero. Vino una amiga a la casa diciendo que mi hermana estaba desaparecida. Mucha energía de violencia en Perú. Hablo de violencia en cuanto a feminicidio, mucho cuidado con jóvenes, porque vamos a estar escuchando, joven fue a un cumpleaños y no regresó a casa, y le encontraron descuartizado, descuartizada. Crímenes así vamos a estar viendo en las próximas semanas en Perú. Fuerte sismo de magnitud 5.8 en Ecuador. En Ecuador y la carta de la torre. Veo un fuerte sismo para Ecuador. Un fuerte sismo, pero ojalá, porque como está pegado a la carta del agua, ojalá que sea un sismo fuerte, pero que tenga como epicentro el mar, ¿no? O sea, que esté más alejado de la costa ecuatoriana. Y no. México se parte y se está hundiendo. Veo edificios agrietados que se parten un poco. Hay lugares en México que se está hundiendo. Santiago Peña es el nuevo presidente de Paraguay.
Con el 42,93% de los votos, Santiago Peña, candidato del Partido Colorado, se convirtió en el nuevo presidente de Paraguay. Esto en una jornada en la que el oficialismo conquistó además la mayoría en el Senado y se impuso en al menos 14 de las 17 gobernaciones en disputa. Sí, lo que les dije. El señor Santiago Peña es el que gana las elecciones. Voy a explicar carta por carta.